El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no lo sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera su vida y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar al mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Amén. ¿Cómo lo reta Jesús a Pedro? Inmediatamente en el Evangelio pasado, Jesús le había preguntado a Pedro: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice la verdad más acertada, porque dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sucede que esta vuelta Pedro dice la macana más desacertada. ¿Qué pasó? No pasó nada. Y es que la macana más desacertada fue que él decía que cómo iba a decir Jesús que tenía que sufrir, que tenía que morir en la cruz. No, por favor, no diga eso, maestro, eso no va a pasar. Y entonces le dice: va de retro, Satán. O sea, ve detrás de mí, Pedro. Eso significa va de retro, Satán. Ir detrás de él, es decir, ir detrás del discípulo, por definición, es el que va detrás del maestro. Y no, ¿por qué? Porque el discípulo sigue los pasos del maestro y sigue las enseñanzas del maestro. Si yo me pongo por delante de mi maestro, no es que lo esté superando, es que lo estoy desobedeciendo porque no estoy haciéndole caso a sus enseñanzas. Así que Pedro, anda detrás de mí. No, esta vuelta la estás pifiando. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba diciendo era que era necesario que él muriera en la cruz para llevar a cabo la obra de la salvación. Y Pedro se lo estaba discutiendo. Pedro lo decía con toda la buena voluntad del mundo, pero sucedía que por ahí había una imagen como el Mesías, el rey esperado, iba a decir eso, iba a predecir algo que parecía una supuesta derrota. Claro, muchos que esperaban al Mesías pensaban que el Mesías era el rey que iba a liberar a Israel del dominio de la colonización romana. Es como nosotros cuando en 1810 nos quisimos librar de los españoles. Y en realidad no era así. En realidad Jesucristo iba a salvar al género humano de todos sus pecados.
El tema es que si hay algo de lo que no se duda, era de la buena voluntad de Pedro. Pedro amaba con ardor y con fuego al Señor. El tema es que, claro, Pedro era humano. ¿Y qué pasaba con eso? Pedro, a la par, era un apasionado, era un loquito. A la par que tenía un enorme amor por el Señor y una tremenda fe en el Señor, sincero amor por el Señor, sincera fe por el Señor. A la par de eso también tenía muchas dudas, tuvo muchas cobardías y tuvo muchas debilidades, como todos los seres humanos. Así como un día le dice que él es el Mesías, otro le dice que no, que el Mesías no iba a sufrir. Así como lo negó 3 veces, el mismo Pedro que lo negó 3 veces es el mismo Pedro que dijo sinceramente 3 veces que lo amaba. El mismo Pedro que dijo no conocer ese hombre, un día dio su misma vida, su propia vida, porque Pedro también murió crucificado por ese que aquel amaba con todo el alma. Hoy es un santo y además fue el príncipe de los apóstoles. En nuestra propia vida también tenemos idas y vueltas. Tenemos momentos malos, tenemos momentos buenos, tenemos momentos de cobardía y tenemos momentos de valentía. Y también la vida cristiana es un gran desafío. Hemos decidido, encima de eso, hemos decidido seguir a Jesús. Y en el camino de Jesús también tenemos momentos en que amamos a Jesús porque nos concedió una gracia grande, porque venimos a misa y tenemos paz, porque rezamos y nos sentimos bien. Pero también es cierto que no siempre lo seguimos a Jesús como Él nos pide enteramente que lo sigamos, porque a veces no llegamos a ser solidarios como Jesús nos pide, o a veces no llegamos a perdonar las ofensas y a dejar de ser rencorosos como Jesús nos pide, y a veces no vivimos los mandamientos de Él como Jesús nos pide. Es un camino de mejoramiento personal, pero ¿saben cuál es la buena noticia? Hay 2 buenas noticias de esto. La primera es que a conseguirlo Jesús nos ayuda. Y la segunda es que a pesar de todo Jesús nos ama. Había una canción de Diango que decía: verás amor si la vieras con mis ojos. ¿Qué pasaría si nosotros mismos nos viéramos a nosotros mismos como nos mira Dios, como el amor, como la cosa más preciada? El mandamiento del amor dice que nosotros tenemos que amar a Dios, tenemos que amar al prójimo y tenemos que amarnos a nosotros mismos. Dice, ¿cómo a nosotros mismos? No más que a nosotros mismos. Dios nos ama y para poder, con una de las primeras claves, para poder recibir ese amor de Dios, es aceptarnos como somos, no para justificar lo que está mal, sino para reconocernos y para amarnos primero y entregarle eso que somos a Jesús. Como dice una canción, esto que soy y esto que doy. ¿Sí? Aceptar nuestra propia vida con nuestras propias idas y vueltas y ponerla a esa vida nuestra
delante de Dios con esas idas y con esas vueltas. Y también Jesús dice que para seguirlo tenemos que asumir nuestras cruces, a cargar la cruz y seguirla. Así como Jesús, para poder salvarnos, para poder redimirnos, necesitó cargar una cruz. También nos pide a nosotros que no nos quedemos en un camino cómodo, que no nos quedemos en un Dios hecho a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que no nos quedemos en el mero hecho de venir a misa y sentir paz, o de rezar el rosario y sentirnos bien, cosas que están bien, pero que no nos quedemos ahí, sino que nosotros, de la misma manera que cargamos que Jesús cargó nuestra cruz, nosotros carguemos nuestras cruces. La cruz de lo que somos, la cruz de nuestras virtudes y de nuestros errores. La cruz de lo que nos toca vivir, de las circunstancias que nos toca vivir. No porque tengan que... No estamos justificando que esté bien que nos pasen las cosas. Pero si no aceptamos lo que nos toca vivir, no vamos a poder madurar ni como personas ni como cristianos. Entonces, aceptar la cruz significa también aceptar lo que nos toca vivir. Y uno puede aceptar para dos cosas. Uno puede aceptar para sanar, para cambiar ciertas situaciones, o puede aceptar para aprender a convivir con ciertas situaciones en la vida. Ustedes habrán visto que cuando Jesús hacía milagros, a algunos les hacía milagros y a otros no. Y es porque Jesús no era un distribuidor de milagros. Los milagros no son una terapia alternativa. Los milagros son para demostrar que Dios sigue, que Jesús está vivo y que Dios sigue obrando. Entonces nosotros podemos aceptar la cruz para sanar o podemos aceptar la cruz para aprender. ¿Por qué para aprender? Porque a veces aceptar las circunstancias que nos tocan, cuando no las podemos cambiar, nos sirve para aprender cosas. Nos sirve para volvernos, por ejemplo, más humildes ante Dios y ante la vida. Por ejemplo, ¿a cuántas personas tuvieron que pasar por la pobreza para aprender a ser generosas? ¿A cuántas personas tuvo que venir la pobreza a enseñarles a ser generosas, a ponerse en la piel del otro y aprender a dar no porque alguien tuviera mucho, sino porque sabían lo que era no tener cosas? ¿A cuántas personas las enfermedades les enseñaron que tenían que sacar el freno, el pie del acelerador en la vida? Y que tenía que disfrutar más de las cosas que Dios le daba. ¿Cuántas personas por una enfermedad, por una desgracia, terminaron acercándose a Jesús? Entonces aceptar las cruces, porque aceptar las cruces ayuda a sanar. Aunque no seamos curados de una enfermedad, aunque no resolvamos un problema concreto, cargar la cruz que nos toca siempre es sanador, porque nos ayuda a aceptar la realidad, nos ayuda a aprender. Y obviamente otra de las cruces que tenemos que aprender a cargar es la cruz de ser un verdadero cristiano, porque ser un verdadero cristiano no es difícil.
No es fácil, perdón, hay cosas que no así, no es fácil. Ser un verdadero cristiano implica hacer lo que Jesús le dijo a Pedro que hiciera, ir detrás de Jesús, siguiendo sus pasos y sus enseñanzas. Si Jesús dijo que no hay que vengarse del que nos lastimó, sino que hay que aprender a perdonarlo, porque si no, Él no nos iba a perdonar, esa es la forma en que hay que ser su discípulo. Si Jesús dijo que al que tiene hambre hay que darle de comer, hay que darle de comer al que tiene hambre, porque eso es lo que Jesús mandó. Y a veces hay que ir a misa el domingo, a pesar de que con una lluvia tan bonita como esta no nos den ganas de levantarse. O sea, la cruz de los sacrificios que Jesús nos pide, hay que aceptarla, aceptar. Creo que el verbo hoy es aceptar. Para poder vivir una vida espiritual sana, plena. Y la tercera idea y la más importante, es que no hay cruz sin resurrección. No hay cruz sin resurrección. O sea, la cruz, lamentablemente, era un instrumento de tortura. Pero aceptar la cruz, aceptar que la vida tiene dolores, aceptar que la vida tiene sufrimientos, aceptar que seguir a Jesús es un camino difícil, y un camino difícil que no es para que nosotros nos convirtamos en unos masoquistas que se bancan cualquier cosa porque el sufrimiento sea lindo. No. Asumo la cruz, acepto todas las adversidades que me tocan, porque así como Jesús aceptó la cruz para terminar resucitando, yo acepto la cruz para crecer en el camino de Jesús y para que yo también pueda resucitar. A veces nos olvidamos de que nuestro destino es el cielo. Yo no acepto la cruz porque me guste sufrir, porque sufrir sea lindo. Acepto la cruz porque aceptar la cruz me lleva a encontrarme con Dios de una manera crecida, de una manera madura espiritualmente, de una manera como un cristiano adulto. Y la última buena noticia, o sea, toda cruz en el cristianismo termina en resurrección. La muerte y la enfermedad son solamente pasos hacia la vida, hacia la sanación, hacia la salvación. Y todo eso lo hago con la ayuda de Jesús. Porque Jesús, que nos pide que lo dejemos todo para seguirlo, cargando la cruz, no nos va a dejar que a la cruz la carguemos solo. Primero, porque, como dijo él, sin mí nada pueden hacer. Es decir, no podemos cargar la cruz sin la ayuda de Jesús. Siempre nos va a ayudar y Él nos va a resucitar y a levantar. Pero también es cierto que no podemos seguir bien a Jesús si no asumimos nuestra cruz, si no aceptamos todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que nos pasa. Cerremos los ojos y repitan conmigo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, tú nos pediste que te siguiéramos. Ayúdanos a cargar las cruces que tenemos en nuestra vida. Aceptarnos a nosotros mismos con virtudes y defectos. Ayúdanos
a seguir tu camino, mirándote siempre y a descansar. Ayúdanos, Señor, a confiar en que vos siempre nos vas a ayudar a cargar la cruz. Te amamos, te alabamos y te bendecimos. Amén.